noches. Hoy vamos a ver la película Cielo Negro de Manuel Murotti. Y quizá es una de las películas y una de las personalidades, Murotti, más representativas españolas de los años 50. Aunque la película es del año 51, creo que Cielo Negro es una obra que casa muy bien con un cine no especialmente conocido hoy, que es el de los años 50, un cine español de un gran vigor, no solo narrativo, sino yo creo que también a nivel de creación. Murotti empezó en el cine como escritor, como guionista, y desde muy pronto arrastró, yo creo que para él, visto hoy, la fama de un apodo que le llamaban el genio. Evidentemente era un hombre que se salía de lo corriente en cuanto a lo que entonces era el cine español. Yo diría que era un hombre orquesta, era una persona que no solo producía sus películas, las dirigía, las escribía, sino que sus conocimientos de fotografía, de montaje, de diseño de vestuario, de decoración, eran enormes. A mí me parece que la figura de Murotti no ha sido suficientemente analizada y aclarada. Creo que a la luz de ahora, del año 1996, en este año del centenario del cine español, es un momento estupendo para hablar de un hombre con un poder de magnetismo y con un vigor y una especie de animalidad cinematográfica como muy pocos cineastas han tenido. A mí me parece que la obra más representativa de Murotti, al menos para mí, esto es una elección personal naturalmente, es Cielo Negro. Creo que es uno de los melodramas realmente más grandes que se han hecho nunca en el cine español y que le emparenta con línea directa y sin ningún sonrojo, lo digo, con los grandes melodramas americanos de John M. Stahl, posteriormente Douglas Sirk, etcétera, porque creo que además de ser eso, además de ser un melodrama, lo que ya en sí es muchísimo en el cine, un buen melodrama, creo que sin tener la aspiración de reflejar una época, hoy día Cielo Negro es el testimonio social de una manera de vivir y de un comportamiento que estaba pasando entonces en España. Para hablarnos de Cielo Negro, para introducirnos a la película, está hoy con nosotros, muy buenas noches, Carlos Luis Álvarez Cándido. Hola, querido José Luis. Un novetense importante, además acabas de ser ahora hace muy poco tiempo elegido hijo predilecto de tu ciudad. De mi ciudad, lo cual me honra mucho, sí. Bueno, pues además de eso, muchos de ustedes le conocen, es uno de los periodistas y de los escritores más prestigiosos que tenemos hoy día en España. Nada más terminar su carrera de periodismo y sus estudios de Derecho, entra en ABC y además sustituye ni más ni menos que a César González Ruano cuando fallece el maestro de los columnistas, con una columna absolutamente opuesta, que eso es uno de sus grandes aciertos. A partir de ahí, pues la carrera de Carlos Luis Álvarez como periodista pues ha sido una de las más brillantes del periodismo en el siglo XX en España. Tiene el premio Luca de Tena, el premio Mariano de Cavia, ha escrito ya media docena de libros y sobre todo un último libro que es ahora actualidad, que se llama Memorias Prohibidas, que no solo ha tenido un gran, yo diría un grandísimo éxito de crítica, sino que está en los superventas y es una, quizá también por eso está para lo de Cielo Negro, es una especie de revisitación a nivel muy personal, pero también de una época que él ha vivido. Bueno, pues Carlos Luis, cuando quieras dinos algo de Cielo Negro. Pues sí, yo no había visto esta película, no la conocía y realmente he quedado sorprendido por la fuerza narrativa, como tú decías, la fuerza directa de la narración, la capacidad de creación, el tempo, en el sentido sinfónico de la expresión y sobre todo esa parte final antes del epílogo que me parece no ya melodramática sino trágica. Es decir, desde que Emilia, me parece que se llama la protagonista, sale del oculista en la que le dicen que se va a quedar ciega, todo lo que ocurre con que encuentra a su madre muerta, su carrera hacia el viaducto para suicidarse, el encuentro con el ciego que se pega a la pared con él mientras hay una tormenta, el cielo oscuro, el viaducto, el cielo negro, es realmente una Antígona. Es decir, me parece de una fuerza absolutamente extraordinaria. Hay un epílogo luego que decía Antonio antes, fuera de pantalla, que es la subjetividad del propio Murotti el que parece exigir eso, pero conforme al transcurso de la película me parece arbitrario. Es decir, me parece que es pegadizo, que eso está ahí. Yo pensé ayer, sin la información necesaria, que era efecto del año 51, del patrocinio del sindicato del espectáculo y de la situación política en la que vivíamos, ¿no? Respeto naturalmente los sentimientos y los pensamientos de Murotti, pero realmente sin eso la película habría sido extraordinaria, si acaba en el acueducto. Muy bien. Bueno, luego ya hablaremos de todos esos puntos de vista. Miguel Marías, buenas noches. Además, Miguel Marías
ha escrito un libro, que lo tiene ahí encima, ahora lo veremos, dedicado exclusivamente a Murotti, al cine de Murotti. Me parece que es el primer libro que ha habido, que no se ha publicado todavía. El primero, y hasta ahora también sigue siendo el único, ¿no? Bueno, dinos algo de Cielo Negro como introducción. Bueno, Cielo Negro, como introducción, yo haría la que fue para mí la introducción. Yo vi esta película que no sabía casi ni que existía, y la verdad es que Murotti lo tenía como una de esas figuras vagamente olvidadas, de las que sabes el nombre y que no sentía tampoco ninguna necesidad de conocerle, porque tenía en aquel momento muy mala reputación. Una vez que llegué empezado al programa de televisión que hacía Fernando Méndez Leite, La Noche del Cine Español, y de repente me encontré una cosa que me llamó la atención, que me pareció que tenía una fuerza y una consistencia física en las imágenes que era rara, y que era rara en el cine español de los años 50, la seguí viendo alucinado y sin saber qué era aquello. El final me dejó completamente impresionado, y desde aquel momento una de mis obsesiones como investigación fue saber qué demonios pasaba con Murotti, por qué Murotti estaba oscurecido y olvidado, por qué yo no había tenido nunca digamos, la sensación de que tenía que conocer la obra de Murotti y ponerme a intentar conocerla. Cosa bastante difícil, porque en aquel momento la mayoría de las películas de Murotti estaban más o menos desaparecidas, fuera de la circulación y muy mal conservadas. Y poco a poco, y en parte durante la elaboración de este libro, que es un libro que surge por un encargo de la Cinemateca Portuguesa, curiosamente, porque habían visto también algunas películas suyas, les había gustado mucho y decidieron organizar un ciclo, que se hizo también en la Filmoteca Española, y bueno, pues fui conociendo el resto de sus películas. Después de verlas todas, sigue siendo Cielo Negro la que más me gusta, pero no ciertamente la única, y luego ya pues entraremos más en detalle. Muy bien. Antonio Jiménez Rico, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, dinos algo de Cielo Negro antes de ver la película. Bueno, pues nada, simplemente que Cielo Negro, evidentemente, a mí me parece que es una obra maestra del melodrama, pero yo a los espectadores que no la hayan visto nunca, o incluso los que la hayan visto alguna vez, les sugeriría que la vieran con mucha meticulosidad, porque aparte de este tono melodramático de la película, que es el lógico de un género como es un melodrama, y además el propio también de la personalidad de Murotti, que es un hombre desmesurado y absolutamente desmadrado en algunas ocasiones, a mí me sorprende sobre todo de Cielo Negro, que es la segunda obra de un cineasta que procede del teatro y de la literatura, los hallazgos de puesta en escena y de expresividad exclusivamente visual que tiene, que son verdaderamente notables e impropios de un cineasta que procede de un mundo tan ajeno al cine. Muy bien. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con lo que dice Antonio Jiménez Rico, porque una de las cosas, antes de que vayamos a ver ahora la película, y ojalá les cause tanta impresión a los que no lo conozcan, esta obra, que a mí me parece que van a ser muchos, como le ha pasado a Carlos Luis Álvarez, que la va a ver otra vez con nosotros, pues que se fijen en la pura dirección cinematográfica, en los hallazgos visuales que dice Antonio Jiménez Rico, porque es una puesta en escena realmente de un cineasta español, de una modernidad en el año 51 prácticamente desacostumbrada. Su manera de no utilizar a veces los campos contra campos, los planos contra planos, la manera de cómo mueve la cámara en los travelings, yo creo que es algo realmente estupendo. Y nada más que dar las gracias también a un antecedente de este programa, como decía Miguel Marías, que fue La Noche del Cine Español, de Fernando Méndez Leite, que nos permitió, entre otras, ver algunas obras maestras del cine español, como esta que vamos a ver ahora, de Cielo Negro. Bueno, pues aquí estamos después de haber asistido a la proyección de Cielo Negro, que como decía al principio es del año 1951, que no fue mal año para el cine español. Espero que de ese mismo año pondremos también muy pronto otra magnífica película de Nieves Conde, que es Surcos.
Digamos que mientras estaba rodando Murotti esta película, pues sucedían más o menos estos acontecimientos en el mundo. Murió, por ejemplo, el escritor Maxence van der Merwe, que era todo un mito en España en los años 50. En cada casa de los españoles yo creo que estaba Cuerpos y Almas. Es un autor que había ganado el premio Goncourt muy joven y que había pasado de una influencia marxista en su literatura pues a un cristianismo, digamos, antidogmático. Es el año en que muere también el señor Porsche, que era un ingeniero alemán, no constructor del Porsche, del coche que lleva su nombre, sino del Volkswagen. Digamos que también fallece Sinclair Lewis, que fue el primer premio Nobel de la literatura norteamericana, cuya obra Babbitt, pues es hoy día es uno de los clásicos para entender un poco el hombre medio americano. Otro premio Nobel también fallece ese año, que es André Gide, otro gran escritor francés, naturalmente. Cela es el año en que edita La Colmena, en el año 51, y es el año en que los Oscars son dados ni más ni menos que a Joseph Mankiewicz por su película Eva al desnudo, a Humphrey Bogart por La Reina de África y a Vivian Leigh por Un tranvía llamado Deseo. César González Ruano gana el premio Gijón, el premio Café Gijón de novela corta, que como saben ustedes fue creado por el actor y director y escritor español Fernando Fernán Gómez. Es el año que muere el general Queipo de Llano. Hay una huelga en Barcelona muy dura y muy difícil por una subida de tarifas en los tranvías. Y digamos que el acontecimiento que llena las páginas de todos los periódicos ese año es el relevo que hace Truman de MacArthur. Es una destitución fulminante. MacArthur era el comandante en jefe de todas las fuerzas norteamericanas en el Lejano Oriente y por no estar de acuerdo naturalmente con el tipo de política militar fue fulminante la destitución inesperada del presidente Truman. Es el año en que en un atolón de Micronesia se tira ni más ni menos que la primera bomba H, que fue un nombre absolutamente utilizado por todos los medios de entonces. La bomba H, se decía, tenía una potencia 100 veces mayor que la que se tiró sobre Hiroshima o Nagasaki. Muere uno de los grandes renovadores de la música del siglo XX, como fue Arnold Schoenberg, el compositor austriaco. Se edita también a nivel de música el primer long play, long play larga duración, es el primer año en que sale un disco de estas características. El Atlético de Madrid es el campeón de la Liga ese año. Y muere una actriz, María Montes, muy famosa, una actriz dominicana, muy enraizada en el cine de Hollywood, casada con el actor francés Jean-Pierre Aumont, y sobre todo no es que muriera y que fuera una noticia más, porque ya había habido, y de hecho habían existido muchos fallecimientos de astros y de estrellas de la pantalla, sino fue muy comentado que estaba haciendo un régimen de adelgazamiento, y entonces tomó un baño de agua caliente, y entonces ese baño de agua caliente, con la debilidad que tenía la actriz, le produjo que el corazón se le quedara realmente quieto, y entonces fue muy comentada precisamente, no tanto ya la muerte de María Montes, sino la manera en que había tenido de fallecer. Y digamos por último que en España, en el Gran Premio de Barcelona, coincide que Fangio se proclama campeón del mundo de automovilismo y pasa a ser una de las grandes leyendas del medio. Y sin más, en este marco del año 51, pues como digo, es donde está entroncada perfectamente Cielo Negro. ¿Y qué te ha parecido ahora, Antonio, vuelta a ver la película de Manuel Murotti, que por cierto hay que decir, vive, está fenomenal y con muchas ganas de hacer películas? Y además que le mandamos un saludo desde aquí. Por supuesto, que le mandamos todo nuestro cariño. Y estoy seguro que nos estará viendo. Y eso espero, y además es un hombre de 80 y tantos años, pero que insisto, con ganas, y él está hablando últimamente de hacer una película. Sí. Pues a mí me sigue pareciendo una película interesantísima, y por hilvanar un poco con lo que he dicho al principio, hay muchísimos hallazgos en la película, pero yo destacaría de momento dos. Uno narrativo y otro exclusivamente visual. El narrativo, que es absolutamente maravilloso, que es cómo resuelve Manuel Murotti la conversación entre Fernando Rey cuando va empleando en una puesta en escena de una puesta en escena, en una representación. Cuando va a hablar con la madre de Emilia a pedirle la mano, cómo lo resuelve Noff, que me parece de una habilidad y de una inteligencia sorprendente, como Emilia se queda en la puerta, oímos el off de Fernando Rey con la madre en la cama y solo vemos la cara de Emilia recibiendo todo ese impacto. Y ya una imagen exclusivamente visual es al principio de la película. A mí me gusta mucho cuando ella delante del espejo se quita las gafas, entonces se desenfoca la imagen del espejo, pero no su imagen que está en escorzo. Entonces tiene un foco rabioso a su imagen en escorzo y sin embargo lo que ella se está viendo, lo que ella se supone que se está viendo, que es lo que ve el espectador, es lo que está desenfocado. A mí me parece que esa es una idea visual muy brillante, sobre todo en un hombre acostumbrado normalmente a expresarse a través del teatro y de la literatura en aquel momento.
Muy bien. ¿Estás de acuerdo, no? Porque Love ese... Lo que pasa tiene una justificación, que es que Murotti, que tenía una carrera extraña y sobre todo en América, como poeta y como autor teatral, como intérprete, etcétera, y que aterriza por España y le mete en esto del mundo del cine a Antonio del Amo, y entonces le mete a concursar en uno de esos premios que había del sindicato del espectáculo de guiones, un guión que naturalmente no se hace y desde del que sale además lo que estaba aprovechando, que era la novela que estaba escribiendo, que es Destino Negro, y después se convierte en guionista de todas las primeras películas de Antonio del Amo y al mismo tiempo se convierte también en productor junto con un grupo de gente. Y él empieza a querer dirigir y se da cuenta de que no conoce la técnica. Y entonces una cosa que hace es que se compra unos manuales de óptica y se dedica a estudiarse minuciosamente todas las cuestiones ópticas y se entera de los objetivos, la capacidad de refracción, qué objetivos convienen para qué cosa. Y entonces este es un ejemplo manifiesto, el que ha puesto muy bien observado Antonio, de cómo él es consciente que lo que ve ella, puesto que no ve, se puede desenfocar, pero no a ella se la puede desenfocar porque tiene que filmarla, digamos, como es debido. Yo creo que eso hace también que él utilice, por ejemplo, la profundidad de campo en un momento en que no era muy habitual, para evitar además muy a menudo los planos contra planos, utiliza los espejos constantemente y organiza espacialmente su puesta en escena de una manera que es mucho más compleja de lo normal. Y uniendo con lo otro que ha dicho Antonio, a mí una cosa que me sorprende mucho es que esto está sacado de una novelita muy sencilla y muy breve. La verdad es que a eso le ha añadido un montón de historias y cómo ha logrado imbricar todas esas historias. Porque hay, por un lado, esa historia aparentemente lineal, que no es más que eso, que es de una mujer muy ingenua y muy tal, que está perdiendo vista constantemente, al mismo tiempo en paralelo su madre que está envejeciendo y que llega un momento en el que se muere, pero eso lo ha combinado con la historia de su enamoramiento ficticio y de la especie de venganza a través de una farsa cruel que monta la exnovia del supuesto pretendiente que interpreta a Luis Prendes, utilizando ese personaje tan pintoresco y tan divertido que interpreta Fernando Rey. Y entonces, cómo la fusión de estas dos historias, la verdad a mí me sorprende mucho lo bien que está hecha, porque son las típicas historias totalmente disparatadas, inconexas, que es muy difícil lograr armarlas de una manera que funcione linealmente, tal como funciona en la película y a un ritmo además muy considerable. El tema del ritmo también es otro factor. A mí hay una cosa que siempre me ha gustado mucho de Murotti, es el tratamiento de las mujeres. La sensualidad que tiene aquí la actriz, que es magnífica por otra parte, Susana Canales, que ya la tenía en Fedra, en Mapenella. Hay momentos que yo creo que son insólitos en el cine español. Yo recuerdo cuando al principio van a entrar en la casa de modas y está hablando con él en las escaleras, él le dice, iremos a la verbena y nos haremos una foto para que tengamos un buen recuerdo de ello. La mirada de Susana Canales en ese momento es de una intensidad, yo no creo que hubiera habido antes un antecedente en el cine español, y no digamos cuando va en la verbena y ella va a pasar y hay un madero, me parece, que le impide. Y entonces se miran los dos de tal manera o en el baile que es algo, que es un tratamiento de la mujer muy adulto para la época. Sí, la sensualidad que desprende el personaje. Sobre todo que hay una versatilidad enorme en Susana Canales, porque parece otra mujer, de cuando sale con el vestidito, con su madre que va a la tienda de modas, tímida, corta, cuando va a la verbena, llena de sensualidad, ya arreglada, sin las gafas, ofreciéndose dentro de un esquema de pudor muy propio de aquel tiempo y en definitiva muy propio del pudor, ¿no? De modo que está la película llena de detalles. Yo no puedo descender tanto a las cuestiones técnicas como Antonio Miguel, pero evidentemente lo de Fernando Rey, por ejemplo, tiene momentos felices. Por ejemplo, en el café, a mí me asombró lo bien que comen las ensaimadas hablando al mismo tiempo. Es decir, eso parece fácil, pero es muy difícil. Pero siguiendo lo que estabas diciendo de la transformación de la actriz, es que creí que ibas a derivar a que es muy notable cómo cuando ella se siente ya engañada, conoce el engaño, se transforma en un ser absolutamente feroz. En otra tercera cuando se mujer enfrenta con Fernando Rey y le dice que tiene que hacer todas esas cosas, es otra. Y le enseña las tijeras. Sí, es que es otra, tiene un rostro que es otro. Ya no es la tierna, la dulce, la inocente y la tontorrona. Es un ser verdaderamente agresivo y peligroso.
Sí. Claro, a mí me parece que una de las apuestas grandes de Murotti en esta película, y que le hace que sea un melodrama incluso especial dentro de los grandes del tipo de Backstreet. Pero es muy especial, ¿eh? Sí, es que no hay malos. Es decir, que en los melodramas siempre hay alguien malo, pero aquí el personaje de Luis Prendes es inocente. Hay una mala, que es Rosa, ¿no? Sí, pero los grandes protagonistas, como Pero puede ser también Fernando Rey... como de broma, porque lo que hace es una broma pesadísima. Es como la rutina de una vida donde vive esta chica, que la hemos visto en un dato muy significativo al principio, que se ha quedado traduciendo naturalmente para Prendes, pero leyendo novelitas de amor, como si ella saliera por vez primera, después de haber estado metida en esa casa con el retrato del padre continuamente presente, que es el propio Murotti, con ese militar que ha fallecido, con esa especie de subjugación a la madre, y cuando ella sale y va a esa fiesta quiere como aprovechar tanto, beberse la vida. Es una cosa que está preguntando continuamente, ¿cuánto llevamos? 75 minutos. Llevamos 2 horas, claro. Ella tiene ganas de dar vueltas en la noria sin parar. Eso es una cosa muy... Uno de los detalles más patrióticos, hoy dice 60 minutos de felicidad y luego dice 75 minutos de felicidad y luego, claro, son las 2 horas más felices de tu vida. Y es curioso que la verbena está concebida dentro de la historia de la película como una especie de momento lúdico, feliz. O sea, que es una idea bonita, porque podrían haber salido, pues yo que sé, a ir a un baile, a un cabaret, a lo que sea. Y no, a Murotti se le ocurre que vayan a una verbena porque es un estallido de luz, es un estallido de música. Bueno, a mí hay una escena que me parece maravillosa, que es cuando ella se declara a él cantando un chotis. Hay que tener una osadía. Se pone a cantar un chotis en que le está diciendo que le quiere muchísimo. Eso es de una osadía narrativa impresionante en el año 51. Y se lo canta ella. Sí, me sorprendió. En primer plano a Luis Prendes. Sí, yo volviendo un poco atrás a lo de Rosa, este personaje secundario, pero que es el que desencadena todo el drama, todo el melodrama, yo quise hacer una pequeña objeción, y es que hay un momento en que se enteran por las cartas de Emilia de que la madre se está muriendo. Pero esto impresiona mucho al poeta, Fernando Rey, impresiona pues a las demás personas. Pero sí, a esta mujer, a Rosa, la deja absolutamente fría, y no solamente fría, sino que no le da importancia e incluso piensa que la broma se completa mejor. De modo que yo pienso que bueno, que había que seguir haciendo la película, porque claro, si realmente se impresiona también, se acabó la película. Hay un aspecto, cuando hablabais antes, o hablábamos del melodrama, que es muy curioso de cómo está construido este melodrama. Este melodrama está construido sobre todo sobre la complicidad con el espectador. Porque en el fondo el espectador siempre va por delante de los personajes. El espectador sabe que hay un engaño, el espectador sabe que la madre se va a morir. Entonces hay una especie de complicidad de que el espectador sabe que a esos personajes que les está pasando tal cantidad de desgracias, sobre todo a Emilia, pero el espectador tiene una complicidad con el narrador, con el autor, y entonces yo creo que todo el melodrama funciona un poco porque es un engaño a los personajes que el espectador conoce, sabe perfectamente todas las bases del engaño, y entonces hay una complicidad tal que se integra en la propia narración. Uno de los efectos más terribles de esa complicidad es que efectivamente el personaje principal, que es Emilia, de vez en cuando concibe alguna esperanza, el espectador ninguna. No, claro. El espectador va por delante de Emilia. El espectador carece de esperanzas desde que comienza la película. Pero cuando Emilia está escribiendo esas cartas maravillosas, el espectador sabe ya que es un engaño, entonces sufre más el espector que Emilia, porque Emilia en ese momento no está sufriendo nada, no sabe nada. Yo creo que ese aspecto de la complicidad es uno de los hallazgos, en mi opinión, de guión. Es muy complejo, por ejemplo, el juego que hay con la lectura y la escritura de las cartas, que es uno de los temas que son más complicados generalmente en el cine, porque este método de que te salga la carta y tal, o se oiga la voz en off, suele ser muy monótono. Aquí hay unas sucesivas fases en las que se la ve ya imaginando lo que va a decir, que además suele ser pues muy literario, muy ridículo, como luego critica el poeta, y pues, claro, el estilo Recamier con no sé qué y con un poco de romanticismo decimonónico, no sé qué. Entonces, luego se la ve ella escribiendo, después se ve la recepción, pero luego se ve la recepción por las que se están riendo del contenido de esas cartas, y luego se ve improvisando las respuestas cada vez más disparatadas a Fernando Rey, y luego ella leyéndole a la madre las cartas maravillosas de amor. Pero hay un aspecto de esto que estás diciendo, hay un aspecto que es muy notable. Una de las veces, la carta famosa en que escribe, en que le comunica que se va a casar y que vaya a pedirle la mano, la forma que está contado es que cuando vamos a la familia lo que vemos son las consecuencias de esa carta.
ya no llega la carta, ya no la lee ella, sino que vemos que ella está enferma, la madre, con el médico lo está auscultando, y entonces vamos directamente en una elipsis que a mí me parece muy, muy interesante, directamente a las consecuencias de esa carta que ya ha llegado, pero que no hemos visto cómo ha llegado, ni nadie la ha leído. Estamos viendo los resultados de la carta. A mí es que me parece que la película, si se analiza, está llena de inventos realmente cinematográficos. Tú con ese agravante de que el médico le dice que tampoco al corazón de la madre las alegrías le sientan tan mal como los disgustos, con lo cual resulta que hasta la buena noticia le ha puesto precipita el asunto. Entonces eso acelera, es que es muy buena esa frase, dice, lo que pasa es que las alegrías son menos frecuentes, pero pueden ser tan malas. Y eso precipita la parte final. Otro aspecto curioso de la película que a mí me gusta mucho siempre que la he visto, y me gusta que esta película la vi en su tiempo, y claro, pues la vi, no tuve la capacidad más o menos de análisis que pueda tener ahora. Es como el tratamiento, la presencia que tiene Madrid, las calles de Madrid. Y sobre todo me gusta mucho la primera imagen de la película, que es el viaducto, una pequeña rectificación de cámara, la jaula y la casa. Con lo cual ya sabes, para toda la película, que esa mujer vive al lado del viaducto. Que eso es muy importante. Que la presencia del viaducto está ya desde el primer fotograma marcando. Porque luego hay muchas secuencias en que ella se asoma a la ventana, mira, y no sabes a qué está mirando, sabes que está mirando el viaducto, pero Manuel Murotti no te da el contraplano, porque como en la primera imagen de la película te ha situado de una forma geográfica tan precisa, viaducto, pequeña corrección de cámara, jaula con un pajarito, ventana y casa, tú ya sabes que esa casa está abocada realmente al viaducto, con lo cual esa presencia del viaducto está en toda la película. Y luego, evidentemente, ya viene el estallido final. Pero ya no solo lo del viaducto, es que yo creo que la presencia... las calles y la presencia de Madrid y de los autobuses que ponen la KLM, que eran los anuncios de la época, o Anís del Mono, o cuando dice Julia Cava Alba, que es tan fantástica, como está siempre a lo largo de toda su carrera cinematográfica, aquello de... A mí no me gustan los taxis porque son como los telegramas, que traen malas noticias. El que puedas venir en un taxi metiéndose además en el oído una horquilla, esos gestos que hemos visto muchas veces de chicos, sino que es una película, en el apogeo del neorrealismo italiano, es una película tan válida como las películas que hacían en Italia. Y entonces tiene esa... Pero siendo un melodrama. Claro, sin vocación de ser una película social. Ni costumbrista. Claro, ni costumbrista. En cambio, eso ha quedado recogido por la puesta en escena. Eso es realmente... La Noria, fíjate si ha habido películas de Noria, desde El tercer hombre, ¿no? La presencia de los escenarios es que es física. O sea, cuando ella mujer pasea por las calles... Los escaparates. Se hacía entonces ir a ver escaparates. Y luego, eso que dices de Julia, los dos diálogos que tiene la portera con el basurero... Cómo va juzgando a los vecinos por la basura. Han cesado de estudiar la nota por la basura. Y hay, además, es una cosa que es muy hábil para que haya esa continuidad de la película, es que no es un detalle aislado, sino que hay varias veces en las que hay un breve comentario del basurero que recoge la basura y siempre hace algún comentario. Se entera de todo. Pero sin ruptura, es decir, no es que se rompa la historia para meter... No, está tan hábilmente contada toda la película que evidentemente estos pequeños pinceladas más o menos de humor de Julia y del basurero están perfectamente integradas en el gran dramón de esta señora, que no pueden ocurrirle más desgracias. Yo realmente llega Pero es que eso es lo grande, ¿verdad? Porque sin ser una película que es un drama social, sí está recogida un poco la tristeza de esa época, ¿no? Eso está muy bien. Está recogida la tristeza de esa época, sí, incluso el aplastamiento de esa época, porque yo creo que el drama va desarrollándose en función de la contención de Emilia. Es decir, Emilia es la que va conteniendo su propio drama hasta que ya no puede más, y el estallido final, que a mí me parece absolutamente soberbio, que es una de las... es memorable, es decir, todo el travelling desde que sale, como decía antes, del oculista que se va a quedar ciega, llega a su casa, su madre muerta, la tormenta que estalla, la ventana que la abre, que lo rompe con las contraventanas. Bueno, es que eso es absolutamente maravilloso. Corre el balcón es maravilloso. Tantos metros hacia no, y lo que tú decías antes en la presentación, lo del ciego. Cuando es un momento se pega a la pared junto al ciego en el colmo de la desesperación. Insisto en que el final que llamaba antes epílogo no me gusta, porque es cambiar una huida por otra. Y la huida primera, la que viene esbozada o prefigurada en el viaducto, es mucho más real, no digo en sí misma, sino en función de la película, porque yo no veo que ese final trascendente
esté latente en la película. No, dialécticamente no me parece que sea lógico. Es más lógico tirarse por el viaducto, o quedarse asomada al viaducto en la prefiguración de algo que no sabemos cómo va a acabar, ¿no? Pero esa certidumbre teológica final es como pasar de Antígona a Bernadette. Es lo que no me acaba de... Lo que pasa es que decías tú, Antonio, que Murotti ya ha comentado varias veces. Yo recuerdo, eso, ¿no? y tú me lo puedes, porque me parece que estaba Miguel, que en una de las últimas apariciones que yo he estado con Murotti en la Filmoteca, siempre hay uno que dijo, bueno, me imagino que este final sería impuesto por las circunstancias, por la censura. Yo lo que pensé cuando la vi por primera vez. Que a usted le hubiera gustado que ella se hubiera suicidado y tal. Y Murotti, con una enorme sinceridad, dijo, en absoluto, a mí lo que me gusta es lo que he hecho. Yo creo que esta mujer tiene la llamada de la gracia. Un final un poco roseliniano, él pero sin la comenta contención de siempre Rossellini. que él no tuvo más problemas con la censura que con Fedra, que no querían que muriera, cosa que les dijo, hombre, pues es un poco fuerte, ¿no? Pero que en cambio con esta, que no, él no quería que muriera, porque él le parecía que no tenía que suicidarse, que no era suficiente para que se suicidara, no creía en esto. Lo que él sí quita un poco es la cuestión más aparente de que es la cosa religiosa. Dice, él fundamentalmente son las campanas, las que en algún sentido le llaman a la vida, no las campanas como símbolo, digamos, de la religión, sino como esa especie de coro de campanas. Y yo creo que hay un elemento casi de composición musical y dramática en ese momento. Es decir, las campanas, tú antes cuando estabas criticando el final has metido las campanas. Las campanas sí que forman parte. Quizá lo que pasa es que a lo mejor podías haberle quitado la escena de la iglesia, pero te hubieras perdido probablemente el traveling fantástico de Susana Canales corriendo hasta San Francisco de Grande. Entonces a lo mejor, según el gusto nuestro, nos hubiera gustado que se hubiera acabado cuando llegue a San Francisco de Grande y antes de que entre. Que además en ese momento se acaba el traveling y hay un cambio de plano. Pero ahí, en ese cambio de plano, yo creo que hay un elemento adicional que yo creo que también es clave de la época y que muestra, sobrevive, pero ¿para qué sobrevive y qué destino negro tiene encima esta mujer? Se va a quedar ciega, no tiene a su madre, no tiene el novio, no tiene nada, y encima cuando entra en la iglesia, ahí hay unas beatas que le llaman la atención porque no se ha cubierto. Sí. Entonces, no me parece que tampoco sea un cántico muy desmedido, decir, hombre, la salvación en la religión y en la iglesia. Yo me sorprende, pero ese comentario, y entonces ella se cubre con la esta, y entonces, pues bueno, gracias señorita, en una especie de invocación un poco mística que a mí efectivamente me recuerda mucho el final de Stromboli, que tampoco me parece que sea realmente muy religioso, es casi como una vez llegado a un grado de desesperación y ya no confiando en nada que alrededor, dices, bueno, pues a ver si en el cielo me llega una salvación. Pero es curioso las diferencias, porque evidentemente es un final muy parecido al de Stromboli y de Rossellini, y es curioso, claro, analizar dos finales conceptualmente similares, pero de lenguaje absolutamente diferente, que es la sobriedad de Rossellini, que con una mirada de Ingrid Bergman al cielo, una cierta luz en el rostro, un cambio de iluminación también por parte del operador, nos dice todo, y esta especie de desmelenamiento maravilloso de Murotti, que para decirnos más o menos la misma idea, monta esa secuencia final que es absolutamente maravillosa y que yo creo que sería de visión obligada en todas las escuelas de cine, porque es que al margen del traveling tan conocido y tan expresivo y tan lógico y tan necesario y tan útil, porque nunca ha habido un traveling más útil que ese, porque hay otro traveling que dice, ¿y por qué? Eso que decía Godard de que un traveling era una cuestión moral, si hay algún traveling que es una cuestión moral es este, que evidentemente es un traveling que tiene un sentido, la unidad de tiempo, la unidad de espacio, el que sea frontal, todos estos aspectos, pero es que luego cuando llega a la iglesia, nos guste o no nos guste, qué planos hay, qué picados, qué grúas, qué acercamientos al rostro de Susana Canales. Es que es un prodigio de planificación, pero absolutamente al servicio de una idea y de una emoción. Sí, pero yo, y que admiro profundamente a Murotti, y que me gusta enormemente Orgullo, y me gusta muchísimo La guerra empezó en Cuba, que me parece una comedia espléndida, como con anotaciones muy personales suyas, de sus experiencias. Yo estoy de acuerdo con Carlos Luis en una cosa. El final, ese, que además tú dices Stromboli y dice también Miguel, quizás está más cerca de Te querré siempre.
porque es como Stromboli es un final mucho más personalizado en el rostro de ella. Yo digo conceptualmente, evidentemente, lo que pasa la es que escena no tiene nada que ver. No, pero en Tequerré siempre hay una especie de procesión con mucha gente por las calles, me parece, no sé si es San Genaro, las apariciones y tal, y está más enraizado en un descubrimiento como de la religión, mientras que el otro es una cosa mucho más... Sí, pero es una mujer desesperada que se tira al monte y que en un momento determinado, en vez de una campana, pues recibe una extraña inspiración y... Pero en eso es muy distinto porque no se ve nunca que sea nada religioso el personaje de Ingrid Bergman, y en cambio... Bueno, salvo lo que dice. A Emilia, por lo menos... Salvo lo que dice, que no sé si te acuerdas lo que dice. Sí, pero que durante toda la película no es... Claro, eso es lo que yo veo, que durante toda la película mientras Emilia no hay ninguna trascendencia religiosa en el personaje. No hay nada, es decir, ese es el final porque... de repente sabemos que es el más bonito. De repente sabemos que es católica, pero eso no está... yo creo que Murotti, cuando habló de esto, no hablaba concretamente de ninguna, digamos, militancia religiosa. Yo que le he oído hablar, él decía que ella recibe una especie de gracia divina, de teológica y tal. Claro, lo que pasa es que lo expresa con una iglesia. Pero eso, Antonio, ya no es narración. Ya. Lo que pasa es que yo creo que me sorprendió, porque yo siempre creí que eso había sido una cosa un poco que le había hecho él forzado por las circunstancias, y él dijo, hay que respetarlo, que no, que eso lo hizo él libremente, porque él creía que eso era la forma de expresar esa transformación de esta mujer. Creo que voy más es a la fatalidad misma de los elementos que él pone en juego. Y cuyo final no es ese, o ese es un final gratuito, porque si resulta que la mentalidad de Murotti es hindú, seguramente el final es otro. Y si es... No sé. No, yo creo que a Murotti lo que más le gusta de toda esa parte son las campanas, que es una idea expresiva brillantísima. Si fuera hindú tampoco se hubiera suicidado, sino que hubiera seguido padeciendo con toda resignación, ¿no? Yo creo que de esa secuencia lo que más le interesa es eso, las campanas, la lluvia, que son dos imágenes y un sonido muy poderoso. Tan subyugante el ritmo que va cogiendo de cuando ella sale, sobre todo cuando ella va en el traveling de ida, por así decirlo, en el lateral corriendo, en ese mundo de cielo negro, absolutamente negro, de tormenta, de que todo se viene abajo, de cuando llega ella y se asoma, y hay ese plano que está hecho con la grúa, y la grúa sube para arriba, ves un tranvía, me parece que está abajo, ves la distancia enorme que hay abismal, que ese es el momento... ya no religioso, es un momento mágico que tiene la película, porque es un momento asombroso. Y luego yo creo que el traveling de vuelta, que es maravilloso, es que no se podía haber hecho de otra manera. O sea, a mí la grandeza del traveling no es porque sean 300 metros desde una furgoneta que está hecha, o porque, no sé cómo decirte, porque pueda producir una acumulación de emoción según va pasando el tiempo, ella va corriendo, la lluvia cae sobre su cara, el vestido se va empapando, sino porque lo que vas descubriendo es a ella en el mundo donde vive, en ese Madrid o esa España de esa época, la tristeza de la calle, lo que le va quedando. Y yo creo que está tan bien explicado que al final, antes de entrar, se va fundiendo el negro suavemente, y bueno, es un final hoy yo creo que perfecto y redondeado absolutamente. Pero lo que podemos hacer es la película que hubiéramos hecho nosotros. Claro, y esto desde el mayor respeto... La que ha hecho él. Claro, desde el mayor respeto a Murotti. por supuesto. E incido en lo que tú dices de que el final en la iglesia está rodado de una manera deslumbrante. Impresionante. Cómo está iluminado. Creo que habría que hacer un paréntesis y hablar de Berenguer. Porque el trabajo de Berenguer en día, en noche, en interior, en exterior... En lluvia, en sol. En sol, en primeros planos, en planos medios, es una fotografía prodigiosa. Pero volviendo al traveling famoso, a mí me parece que una de las cosas maravillosas de este traveling es que un espectador no iniciado ni se da cuenta de que hay un traveling, lo cual ya me parece lo mejor de todo. Porque si todo el mundo está pendiente del traveling, no habría emoción, no habría capacidad de conmover, no habría nada. El espectador no iniciado, a lo mejor alguno está descubriendo ahora que ahí hay un traveling y dirá, pues ni me he dado cuenta, y esa es una de sus grandes virtudes. Y luego tú has hablado de dos travelings, que es verdad. El primero, el de ida, que es un poco más lateral, estás viendo a ella y estás viendo la barandilla del viaducto, la presencia, porque él siempre incorpora la presencia del escenario, la barandilla del viaducto, que es donde se va a tirar. Y cuando ella cambia, el otro, que es frontal, es que estás viendo la transformación de ese rostro, que también hay que echarle algo a Susana Canales, que es una mujer que hace 3 segundos estaba desesperada, a punto del suicidio, y en ese traveling tan largo es que vas viendo en un plano muy cercano cómo esa mujer va adquiriendo una serenidad, se va cambiando totalmente la imagen,
y hasta la luz también de Berenguer, si os fijáis hay unos momentos en que está todo el fondo muy oscuro y ella tiene una luz casi de blanquecina. Claro, bueno, y cuando va es en el precioso. traveling ella lleva una luz frontal en la furgoneta, Claro. que es un poco lo de Ingrid Bergman, Claro. lleva la luz que la va iluminando. Eso, y ese luego efecto hay es maravilloso. algo que yo siempre que he visto la película, no sé si es casual, y me resisto a creer que sea casual, que cuando está acabando el traveling, y un poco antes de hacer el cruce, que el coche, la furgoneta va para un lado para que ella gire y pueda entrar en San Francisco, en ese mundo tan oscuro y tenebroso, sale una persona totalmente con una camisa blanca que asoma hacia la derecha del fotograma. Yo creo que en un rodaje tan controlado no puede meterse nadie absolutamente, José Luis, porque estaba cortado todo. Entonces, esa presencia blanca absolutamente... Y los dos curas que pasan con un No, paraguas. no, pero yo me refiero al blanco, porque hay alguien que se asoma como mirando esa carrera, Que sí, vestido que de sí. blanco, y tú Que dices, no hay, esa que no hay sensación- nada en ninguna película, y menos de No, no, Murotti. y menos en este rodaje tan especial y tan delicado, que en está ese- cortado todo el viaducto. O Ese sea, plano. tiene cortado por lo menos entre... Pues entre el viaducto y San Francisco es grande. Sí, tiene que tener un kilómetro todo entero, cortado. todo entero. Y todos los fondos. Y decir cuándo el tranvía tiene que echar a andar, ¿no? La famosa anécdota de Sí, la sí, lluvia. El problema es que como él ha querido rizar el rizo, él, en teoría, él une el movimiento de ella entrando en la iglesia, pero corta el plano, porque Sí, sí, luego no. él hace una grúa gigantesca Porque- que se sube para arriba. porque y la desde, fu- la desde fu- la furgoneta no podemos La furgoneta seguía Claro. y la Sí, otra por eso doblaba. ahora con un cámara car y con Claro. una Ahí cabeza tuvo que caliente, cortar un corte que lo hubiera hecho. a mí no me parece demasiado Feliz, afortunado. ¿verdad? Se nota el corte. Porque se nota, es un corte en movimiento. Muy bien el raccord, la pero- grúa llega, la otra se va hacia atrás y ahí pero, corta. pero hay un cambio que lo que indica, además hay un cambio de eje completamente en la escena, o sea, que de repente ella pasa adelante en lugar de estar precediéndola a ella, o sea, que es una cuestión que cambia completamente, y qué es lo que quizá justifica el que se pueda separar, digamos, la parte que ocurre en la iglesia de lo que ocurre inmediatamente antes. Que antes habéis hablado de una cosa que yo me gustaría insistir, que es una vez que sabe ella la noticia de que se va a quedar ciega en un plano también memorable, pues si os acordáis, la luz le ilumina el ojo y cuando recibe la noticia se queda totalmente a oscuras y se queda la cara negra totalmente en el momento que el médico, que es Rafael Bardén, le está diciendo usted no va a volver a ver en su vida, que es una idea también bastante Qué notable actores estupendos. en un cineasta. Rafael Bardén, Paco Bueno, Pierrá, bueno, los bueno, actores bueno, son... luego si quieres hablamos de los actores porque es un gozo ver a los actores en estas películas. Pero luego cuando llega ya a la escena de la ventana o del balcón, ese es un plano, está en el balcón, lo abre, se rompen los cristales, Ya pega, claro, las ventanas lo entonces rompen, la van cámara, poniendo poco a poco la los cámara cristales. se acerca lentamente, prescinde desde el balcón, se tumba al suelo, hay un fundido en negro muy largo, abre, está en el mismo emplazamiento, vuelve a rehacer el movimiento, vuelve a echarse para atrás, de nuevo aparece ya el amanecer con el balcón y la lluvia. Eso es de un cineasta, pero muy agudo, ¿eh? Hay un momento después, inmediatamente de eso que tú dices, que Susana Canales, a la que yo le hubiera dado todos los premios ese año, Se porque le me dieron, parece que creo, está ¿eh? absolutamente maravillosa, Se le dieron, creo. que la emparenta, que por un lado me gusta y por otro no, porque la emparenta con el cine americano de los melodramas de los años 30 en blanco y negro, pero que a mí me parece que ella, quizá marcada por Murotti, está un poco, como dicen, overacting, que es cuando ella va a salir de la escalera para que no la vean las señoras que están en el duelo, entonces ella mueve los ojos de una manera que la emparenta un poco hay algo de cine mudo, pero también mudo en el buen sentido, o sea, ¿Sabes que hay como... ¿Sabes dónde yo noto matices de algo de esto? Cuando Susana Canales recibe las dos noticias en los momentos de la película, la primera cuando Luis Prendes le dice que se va a Valencia y ella sufre un gran disgusto, y la otra cuando Fernando Rey le dice que todo es un engaño, la reacción de ella es un poco precipitada. Casi acaba de recibir la noticia y ya está absolutamente conmocionada y tal. Ese proceso o progreso de Sí, recibir la perplejidad, noticia, sí, esos eso es, segundos de perplejidad. y luego poco a poco irse conmocionando. A mí siempre me ha sorprendido que recibe la noticia e inmediatamente Pero se fíjate, conmociona. yo creo que una actriz tan natural como es Susana Canales, eso está marcado, yo creo, Sí, sí. absolutamente No, no, por Murotti, me- porque ella tiene... Eso está marcado seguro, hombre. Sí, porque además esos gestos los he visto yo, por ejemplo, a Aurora Bautista en Condenado. Seguro. Hay muchas veces que tiene esa misma... Sobre todo porque Más que gestos, como una Pero, reacción José que Luis, le además, tiene. un actor tiende justo a lo contrario, a recrearse en la reacción y a alargarla. Y aquí es una reacción inmediata y yo creo que un poco precipitada, que yo estoy convencido que es por orden del director, que por algún motivo quería
que reaccionara con esa urgencia. Yo echo de menos en algunos planos en la verbena, sobre todo los planos de ella, una mujer rubia, ojos azules, tenía que ser algo realmente fantástico. Estamos hablando como de las grandes del cine americano, o sea, de Irene Dunne, de ese tipo de gente que ha hecho el melodrama, ¿no? Porque del Séptimo cielo de Fran Borzage, de Sidney, porque ella está tan bien, sobre todo cuando dices tú, cuando canta el Chotis, está asombrosa. Y luego la presencia que tiene, ¿no? Es su voz. Yo creo que su voz. A mí me parece que no, que está doblada, está doblada todo el rato. Bueno, que es la voz de la dobladora. Ella es Vamos, argentina, si está doblada, y tenía acento y está doblada en toda la película. pero vamos, está doblada. pues es la voz de la dobladora. Vamos, que no es ha la cambiado misma de voz que el que la resto, dobladora. pero es la dobladora. Yo eso no lo sabía, vamos, no sabía. Hay una cosa que los espectadores a lo mejor se pregunten, y conviene avisar que en los títulos de crédito aparece con un gran cartón Manolo Morán y dirán, ¿y dónde está Manolo Ya, Morán? sí, es verdad. Hay varios actores que aparecen en los títulos y que pertenecen a una escena que fue cortada Exacto. antes del estreno, por lo visto. Que la costó Murotti. La película, mismo. sí, Sí, sí. porque por la película era un poco demasiado larga. Y él la de quitó. hecho, la película parece que duraba 110 minutos inicialmente, y le quitaron algo, y a lo mejor era incluso algo de esas cosas que las ruedas y luego dices, pero esto me sobra o me frena o algo por el estilo. Pero yo creo que sí que está muy cuidado. Yo creo- a veces incluso con algunos tajos un poco brutales. Yo creo que esa escena- el que esto siga. Tú ¿no? sabes, yo es que creo recordar, no lo sé, que esa escena cortada donde trabajaban Manolo Morán y Raúl Cancio y no sé quién más, era otra cosa de la verbena. Era de la verbena. Y claro, la verbena se ve que se era había... parte del tema eso, de la del tema de la verbena. Era un fotógrafo y un charlatán. que hay Eran- aquí estos dos, Eso. es cuando le Esto recogen que hay las con, gafas. con Riquelme haciendo Con de Riquelme, churrero eso es. y el payaso, que está muy bien, yo creo que hay un momento en que había demasiados elementos y pasa ya directamente a la vuelta Y a la Murotti casa con de muy la buen madre. criterio lo cortó. Es que lo de los actores que tú dices, aparte de que son prodigiosos, es que es otra de las cosas que hay que valorar, es que eran primeros actores que les llamabas para hacer una sesión y la hacían. Es que es impresionante. En Una esta vez que película... dices, por ejemplo, ves los títulos y dices, ¡qué reparto! Sí, sí, sí. Es que ves a Paco Pierrá haciendo una sesión, a Rafael Bardem... Paco Pierrá es autor del Sí, argumento. sí, es autor del argumento. Es autor del argumento. A Rafael Bardem haciendo un plano. A Riquelme haciendo Caballo, una cosa. Bueno, Julia tiene más sesiones, por lo menos. A Vicente Soler, que creo que es el payaso, pues haciendo un momento precioso de la película, un momento mágico y delicioso de la película. Dices, qué actores, qué profesionalidad, que eran primeros Yo quería decir actores. dos cosas de Susana Canales. Primero, una en la que a mí me parece que se hace absolutamente infantil. No digo demasiado, sino cuando está en los caballitos de la verbena, dice, yo me pasé aquí toda la noche. En fin, dado el volumen de sentimientos y de esos que pone en juego, me parece excesivo. Y otra, lo que yo no quisiera, a lo mejor estoy hilando demasiado fino, cuando hablabais de que reacciona de repente ante la noticia sin pasar por un tránsito de perplejidad o de Segundo, yo decía. o de segundo, ¿no? Sí. Y luego decís, me parece que ha sido José el que lo ha apuntado, que Murotti deliberadamente, incluso a otras actrices, Sí, que hay ese tipo de reacciones que se pueden Sí, encontrar. no sería... porque a lo mejor es la confirmación de un presentimiento. Y por lo tanto, si es la confirmación de un presentimiento, no hay perplejidad por el medio, ¿no? Porque Pero eso habría que darlo también. Yo creo que eso sí que lo hay. Yo creo que esto que ves está muy bien. Pero yo creo que ella nunca se cree del todo lo que le pasa a Bueno. Exactamente, yo Y creo que nunca se lo entonces, pasa, que era del todo. Por exactamente. ejemplo, la reacción que tiene cuando le descubre Fernando Rey que es todo falso, realmente es como si dijera, esto es tan bueno que es increíble, Es increíble, y cuando le ¿verdad? dicen Sí. efectivamente es falso, pues piensa, pues claro, sí, hay como un fatalismo por dice, parte ya- de las novelas que ya leen, lo sabía. claro. Pero no, la reacción sería otra. Ya lo sabía. Que eso Esto es yo lo creo, natural. yo creo que está apuntado además porque ella es una lectora de novelas sentimentales cuyo estilo es muy parecido y que además interpreta las letras de los chotis exactamente también como Sí, sí. frases y expresiones amorosas Y las realistas. y las ¿no? utiliza para Y enamorar. que todo lo que a ella le ocurre en esta noche excepcional, que además ella se cree que el otro está enamorado, francamente, con muy pocos elementos. Dice, exagera, piensa que se va a declarar y cosas por el estilo, en cuanto le dicen que tengo que hablar contigo. Y entonces, ella hace todo por primera vez en esa Sin escena. beber, nunca había Y hay bebido. ese elemento totalmente infantil de alguien que en una noche, en 2 horas, hace todo lo que no ha hecho después de llevar 15 años, que cuenta que Y llevaba la ahí de con- cosas que le pasan en esa noche. Sí, sí. Es que más cosas no le pueden Y pasar. El además novio va- se le marcha, se le Ella rompen las tiene- gafas, es un se le personaje estropea el traje. que todo, hay todo, como una todo. ansiedad. Tiene la ansiedad de la vida. Y de la ansiedad felicidad. De la felicidad. Y tú La fíjate, beber, bebe más. Por eso dicen los caballitos. El arranque de robar, en el fondo, prestado, el traje,
es una osadía que no... Bueno, pero tiene tal necesidad de poder asistir y estar guapa en la feria... Es la búsqueda, de la felicidad, pero con urgencia. Porque es el tiempo es muy importante. ¿Cuánto llevamos? ¿Una hora, 10 minutos, 15 minutos? Es que necesita urgentemente ser feliz. Es que además no es una jovencita. Es decir, que la película está dada que es un personaje mayor que la actriz y que es una mujer que se está quedando para esa época porque tiene 30 años, que va camino de quedarse soltera, claro. Entonces hay un poco también, es la primera ocasión y al mismo tiempo probablemente la última, ¿no? Entonces, yo creo que hay esa cosa de aferrarse a las cosas que también enlaza con la reacción sorprendente de plantársele y, digamos, tomar la dirección de la puesta en escena ficticia y decir, ah, sí, tú me estás engañando, pues ahora vas a engañar tú para dar gusto a mi madre y que está dispuesta a obligarle con las tijeras. Esa reacción es espléndida. Increíble. Es que además no se ve la tijera, pero realmente te lo crees. Lo adivinas un arma, claro, eso es lo que adivinas. Lo decías tú cuando ella canta el Chotis, que es un momento clave de la película, sobre todo porque es de esos momentos que en una película se produce algo impensable, es lo de Buñuel, que de repente esa es una escena que dice, bueno, aquí hay un giro que nadie podía... Inesperado y osado. ¿Dónde? Cuando ella se pone a cantar el Chotis en la verbena, eso es una cosa como de un momento que dice que nadie podría hacer este momento porque diría, oye, estamos no al pie del ridículo, claro, eso es el melodrama, estamos rozando todo. Bueno, ¿cómo se atreve? Claro, ¿cómo se atreve? Es muy de Buñuel esa salida, pero luego osado, la presencia que tiene la música del Chotis va siendo cada vez más melancólica, más terrible, cada vez que suena y va siendo como te vas quedando mucho más con es que en esa escena, vas asociándolo. Esa escena que hablamos antes del balcón y la ruptura del cristal, lo abre y lo que se oye es el Chotis otra vez. Es el Chotis, la lluvia, es otra constante de toda la película, y la verbena termina con lluvia. La lluvia, que habrá que contar la anécdota. Sí, yo creo que la contéis porque yo me acabo de enterar. Para todos conocida, de la lluvia de la leche condensada. De la leche condensada, porque no sé si los espectadores saben, me imagino que la mayoría sí, que la lluvia natural o artificial a veces no marca en cine, sobre todo de día y en blanco y negro. Y entonces hay operadores que buscan un sistema que es poner unas luces a contraluz para que brille la lluvia, pero a veces es complicado. Y entonces parece ser que Manolo... en el traveling, ¿dónde mantiene la luz? Que Manolo Berenguer, claro, en el traveling efectivamente no podía tener una luz de contra constantemente. Claro. Entonces Manolo Berenguer parece que decidió mezclar los depósitos de agua para la lluvia artificial con leche condensada para que tuviera un ligero tono blanco, blanquecino, y entonces marcara fotográficamente. Y en aquellos años de grandes penurias... Todavía estaba racionado todo. Parece ser que fue un escándalo que se gastaran tantísimos botes de leche condensada en el rodaje. Pero vamos, imagino que a Murotti le importaría es un bledo, porque él diría, yo voy a hacer esta secuencia, y evidentemente consiguió que pasara la historia del cine. Porque esa secuencia ha pasado porque además... siendo muy bien la película, porque hay películas que tienen un gran final, pero el resto... No, es que esta es una película que es excelente, toda ella va progresivamente hacia arriba y termina con unos 10 o 15 minutos absolutamente memorables. Y yo, para citar, ya que hemos citado a Manolo Berenguer, que es un grandísimo operador de muchísimos años, yo me gustaría también citar a Jesús García Leoz. Eso iba a mencionar yo también, porque es una cosa que está muy bien siempre, y además usó muchas veces Murotti a Leoz y mucha gente de esa época, y siempre era uno notabilísimo. Es que se nota mucho cuando el que hace la música de una película es un compositor, como es Jesús García Leoz. Es un compositor que tiene una obra propia a base de sinfonías, de lied, que está hecho con la Orquesta Sinfónica de Madrid, y es una música... Y que se nota además que se tomaban interés por las películas que estaban haciendo, no lo hacían como un trabajo mejor remunerado pero alimentario, sino que se nota que que han analizado la película, han estudiado la película y que están midiendo los tiempos, pero no solo los tiempos, sino los tonos en cada uno. Jesús García Leoz creo que se murió cuando estaba terminando o mezclando Bienvenido Mr. Marshall. Hizo también Esa pareja feliz, hizo Surcos, e hizo Vida en sombras, o sea que era un compositor, digamos, de los compositores importantes que en aquella época los cineastas cultos, digamos, en el mejor sentido de la palabra, como había también Maistig y otros cuantos, pero en esa época la verdad es que había bastante gente muy competente, había músicos en casi todos los oficios del cine. No me refiero a músicos de cine que hagan películas, sino músicos que eran de cine, que llevaban el cine, que sabían... Que además de saber música, sabían lo que era el cine. Claro, y hacían una música para el cine. Otra cosa que hay que comentar también es estas películas que están rodadas en estudios, que es una cosa que se ha perdido del cine español, y que la verdad es que hay veces que no sabes si está rodado en un estudio o en un auténtico café de Madrid, las escenas del café con Fernando Rey.
Y podría ser lo mismo una cosa que otra. Sí, podría ser Estudios Ballesteros, que es donde rodaron, Estaba en podía Estudios ser Ballesteros Sí, sí, principalmente, un pero lo café mismo es un café de de la estos calle al lado de Alcalá, Cibeles, ¿no? puede ser Yo uno no de sé, los yo, Cibeles. la verdad está tan bien mezclado el Este, estudio y el decorado con el Y que escenario probablemente natural, eso que hay yo no sabría muy decir. a menudo planos de una misma secuencia que no son de estudio y otros son de escenarios naturales. Con el Y alarde está hecho técnico, hablamos de lo perfectamente. el de la Noria, vaya alarde técnico. Bueno, Eso para la- Qué movimientos hay ¿Cómo está ahí. hecho eso para la época? Eso es un alarde de técnica, pero increíble. Yo creo que eso probablemente es el mejor trabajo de Berenguer, porque aquí la luz de toda la película, como hablábamos antes, de noche y de día, interiores, exteriores, iluminar a una estrella, iluminar unos planos medios, la presencia que tiene hasta la malta, cuando le dice, échame más, que a mí me gusta muy cargado, es que está muy El bien. cuento original se llama Miopita, ¿no? Miopita. Miopita. Ah, sí, ¿no? El cuento original se llama Miopita. Zozaya. ¿De quién era el cuento? Zozaya. sí. Zozaya, un personaje que yo no sé quién es. Luego hubo una adaptación de Paco Pierra Sí, y esa otro colaborador. adaptación de Pierra y el otro es de la que partió Murotti y luego hacer lo el guión. añadió. Y luego porque Murotti ya hizo el guión. es el que lo hizo Se él, lo hizo pero, él solito. pero en principio, por lo visto, la idea originaria pues yo me intrigó mucho, porque me pareció muy gracioso el nombre de Sí, Miopita, también. realmente. Además, no muy melodramático. Hay pero un sí momento en la también película muy- que se lo llaman. Sí, sí, se lo llama. Eres una Y miopita. entonces, eso se lo pregunté y me dijo, no, esto era un cuento corto o algo por el estilo que se publicó no sé dónde y que lo habían tomado, digamos, la idea inicial de hacer esa película la aportó Pierra. Y luego un autor de- Murotti, de hay libros que de reconocer siglo, que esta es su años. segunda película. Después de esta hizo Condenados, Orgullo y Fedra. Imagínate, en 4 o 5 años Sí, se hizo una cosa que es chocante es que está fuera en una segunda película. película. A mí me realmente. Eso parece es bastante sorprendente. Sí, sí. Porque aunque él Porque- tuviera experiencia, como tú has recordado, Sí, que es cierto, hombre, y de además guionista, él de empieza- guionista, una cosa es escribir guiones y otra cosa es poner la cámara. Claro, él no empieza a hacer cine con 25 años, sino No, 40, él 40. empieza con 41. Con 41, claro, con 41. un hombre va por el camino que es de la primera, que es del año... En medio falla, se interrumpe el rodaje de una que estaba rodando, que se llamaba Wolfram, y que nunca se acabó. Y que Es se lo ha que yo perdido creo el que ha material tenido- que había rodado. Como muy pocos directores del cine español. Pero es realmente es chocante eso que personalidad, tan ¿no? pronto tengas eso. Sí. No, No, pero yo personalidad, él hace un western que es orgullo. Una de las cosas- Es que hace, no sé, es un hombre muy valiente. También hay que decirlo. Una de las cosas que sorprende en las películas de Murotti, que no está en otras películas de otros contemporáneos, es que hay otros contemporáneos que notas que tenían como influencias, que habían visto el cine ruso y había 3 planos que parecían de Pudovkin. Murotti es todo un invento personal. No, y si las, Es un estilo muy pero propio. si las ha tenido, No se era nota. de las que no se tenían aquí, era de Fran Borzaje, de Sí, John sí. M. Starr. Pero yo creo, incluso creo, creo, o creo sea, que él eran era, esta él, gente. él era, él tenía, hombre, lo que no se le puede discutir dentro de sus pequeñas incontinencias o desmesuras, era un estilo absolutamente singular. Es un autor en el más noble sentido de la Bueno, palabra. la última película suya que se llama Dormir, tal vez soñar, Morir, tal vez o soñar. Morir, tal vez soñar, la fotografía azulada que tiene toda la película es un experimento como no se ha hecho nunca. Pero eso yo creo que era demasiado experimento. No, pero es que a mí él ha sido esa muy película es de las valiente. que más me gustan más suyas. Ah, sí, Yo creo pero que a mí me es una parece película que ignorada, Él ha sido que siempre muy, demasiado- muy valiente, muy valiente. Sobre Pues todo la copia que ha reaparecido hace poco, que está entera porque se estrenó Una con foto de Manolo retraso Rojas. Yo la vi en el Palace. y hecha pedazos. Se estrenó Pues en el era Palace, una yo la vi en el copia Palace. casi irreconocible. Y luego Carlos Ruiz, la si dieron por tuvieras tú televisión, que era ya... que elegir un solo plano o un momento o un instante de esta película para ti, ¿cuál sería? ¿Con cuál te quedabas tú? Dentro del contexto, no aislada, pero dentro del contexto, la del ciego con ella El pegada a la momento pared ese. mientras llueve y tal, ¿no? Sale hoy por una peseta 50 duritos. ¿A quién le doy la suerte? Los 20 iguales para hoy. 10, 20, 30 iguales para hoy. ¿A quién le doy la suerte? ¿Quiere una tirita? No, gracias. Son los de la Respecto suerte. a eso quería preguntar, porque yo no he leído el texto, el Miopita yo no lo he leído. No, yo tampoco. Yo no sé Yo si tampoco. Murotti aporta a la creación cinematográfica el concepto de cielo negro, es decir, tormenta y tal, como reflejo meteorológico de un estado yo creo de que sí, ánimo. yo creo que sí. Está en la... No, que es de Murotti. Ah, que es de Murotti, claro, es que eso es genial. Que si Miopita es un cuentecito Es que muy eso es pequeño. genial, es que claro, y eso de es hecho, genial. además, dice que acaba de hacer una novela que se llamaba Destino Negro. O sea, Sí, que sí, claro, claro. yo creo Está que un poco es una, obsesionado con las obsesión. negruras. Es que eso es una aportación cualitativa. Sí, sí, sí. Bueno, pues Luis María nos ha quitado casi uno de los mejores momentos, que es cuando descubre al ciego. ¿Y el tuyo cuál sería? El Pues a instante con mí el que te es un quedas. momento, curiosamente, dejando los travelings y que hablamos siempre, un momento que me parece realmente fantástico es cuando Rafael Bardem
le dice que va a perder la vista y además supone que es un momento precisamente terrible, que ella tendrá medios, aunque esté viniendo a un lugar de beneficencia. Porque claro, le dice, bueno, usted se va a quedar ciega, pero podrá vivir tranquilamente. Y la otra, que está absolutamente en la ruina y que con la madre a punto de morirse y tal, pues ves que realmente el panorama que tiene por delante, que no va a poder trabajar, después está trabajando en el raticida ibis, que es también un elemento... Hombre, que todos asociábamos a lo de las ratas, la pone a trabajar como en el peor sitio. Y además se rompe las gafas y no tiene posibilidades de hacerse otras. Se pasa toda la película ya sin gafas. Es tremendo, ¿no? Eso también da una idea esa de la penuria sociológica y la estrechez absoluta, que no está comentada, pero que hay 100.000 muestras en toda la película. No, es visible en la película. Es decir, los objetos, los elementos físicos refleja tienen mucha presencia. la penuria El espectador sociológica dice, ¿y por qué no se compra unas gafas? Claro, pues porque no no se compra unas gafas, pero no puede. Esa es una pregunta de los años 95. Y bueno, que también hay muy del 95 toda la serie de escenas breves en que ella va pidiendo trabajo, que es también de AUPA. Eso es de una total actualidad enorme. Eso es de ahora no. mismo. ¿Cuál es tu plano o tu momento? Hombre, yo favorito? creo que, yo he citado varios que a mí me gustan muchísimo, pero para no repetirme... El off, yo tenía aquí apuntado y ya dicho tú. Eso, a mí esa escena me El off parece... ese. Cómo resuelve Murotti el Fernando Rey comunicando a la madre que está Cuando Fortuna, enamorado y que tal. Fernando Rey entra y se le va oyendo hablar y luego sale. Y además todo eso tiene, que a mí me gusta mucho, que antes lo he citado, que eso en el fondo tiene todo ese aire de representación. Hay una especie de puesta en escena, de una puesta en escena que le da un aire muy curioso. No, pero por decir un plano, aunque creo que lo he citado antes, a mí me gusta mucho el final de la verbena con el payaso, la lluvia y el paraguas. Eso me gusta muchísimo. Me parece que tiene una imagen poética en una película en que hay tanto drama, hay ese momento recuerda mucho a mi tío pequeño de... Jacinto, luego. Sí, Mi tío Jacinto, sí. Es que la lluvia, bueno, es que Baida es otro de los grandes, claro. Es que la lluvia con el fuego y el con blanco y negro, la es lluvia, muy claro, cinematográfica, muy cinematográfica. la gente huyendo en los Ese plano a mí me gusta segundos mucho y es similar, como tú bien dices, a mi tío Jacinto, Además, es de una desolación. al torero en la plaza de toros con el paraguas lloviendo. Además es una desolación. A mí me gusta la grúa cuando... La resolución final del primer traveling, cuando la grúa se asoma, va subiendo para arriba, ese momento, eso es... Si llegas a tener vértigo. No, ese es un momento del cine... Llegas a tener vértigo. Hay una parte, que es esa parte de la película, que eso es de una altura... Yo, antes de empezar, le decía a Miguel, yo no creo que además ese traveling se hubiera hecho nunca en Europa, un tipo de plano como ese, y con esos resultados, además. Es decir, yo quiero hacer esto y el resultado debe de ser este y que salga exactamente. Con la grúa cuando ella se asoma, el contrapicado desde los abajo. americanos, precisamente. El número de esa grúa que tú estás diciendo, asomándose al viaducto, habría que ver la que se montó allí. Hombre, claro, fíjate con los riesgos que hay, porque es que está volcado el segundo operador con la cámara allí. Estás en el aire. O sea, eso fue una cosa para un cineasta que además en su segunda película que me decía, oiga, usted no sea loco y no me haga a mí hacerme el... Ahí todo el mundo se volcó en un proyecto en el que creían, y es porque Murotti infundía esa fe en lo que él quería hacer. El entusiasmo. Que lo sigue teniendo ahora. Hombre, claro, si no eso es el entusiasmo. Como nadie en su segunda película consigue montar esta película, que además a priori no era muy comercial, que digamos. No. Pero esas locuras, es que casi todos los planteamientos de esta película, a efectos, digamos, industriales, es locura. Es decir, bueno, pero usted se ha vuelto loco. Y él ya empezó a decir que era un genio.